Me llamo Sofía Vega. Tengo 34 años. No seas tan dramática. La fiesta de compromiso de Clara tiene 50 invitados esperando. Me dijo mi madre por teléfono mientras yo sufría una hemorragia. Sola. En urgencias a las 11 de la noche. Esa fue la última vez que hablé con mis padres. Hace 8 años, perdí a mi hijo esa noche, y perdí a mi familia esa misma noche. No por el aborto espontáneo, sino por una decisión que ellos tomaron. Una que todavía no puedo procesar. Lo que no sabía era que alguien de esa familia nunca se fue del todo. Durante 8 años él estuvo ahí, en la última fila de cada graduación, detrás de cada regalo anónimo, dentro de cada sobre que yo pensaba que venía de una beca de la universidad. Simplemente, yo no lo sabía. No hasta que una niña de 6 años apareció en mi puerta la pasada Nochebuena, con un álbum de fotos hecho a mano. Antes de continuar, si esta historia te llega al corazón, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si de verdad conectas con ella. Y déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y qué hora es. Ahora, déjame llevarte de vuelta al invierno de 2017, la noche en que todo se vino abajo. Antes del hospital, antes de las consecuencias, antes de todo, necesito que entiendas algo. Tenía 26 años, y trabajaba en el turno de noche en un hospital comarcal en las afueras de Salamanca. Acababa de terminar la carrera de enfermería, la primera de mi promoción, y tenía 3 ofertas de trabajo. El día que me dieron mi placa de enfermera, llamé a mi madre. Contestó al cuarto tono. Mamá, lo he conseguido. Me he graduado. Hubo una pausa. Oh, qué bien, cariño. Oye, ¿puedes cambiar tu turno del sábado? Clara necesita que la lleven a su última prueba del vestido, y además tienes tu club de lectura. Dije, sí, mamá, ya me las arreglaré con mis turnos. Ese era el patrón. Siempre lo había sido. Mi hermana, Clara, era 4 años mayor que yo y, en el mundo de mi madre, ella era el sol. Isabel Vega, mi madre, publicaba fotos de Clara en Facebook como si fuera su jefa de campaña. El compromiso de Clara, la casa nueva de Clara, la cita de peluquería de Clara. Cada pie de foto era el mismo. Mi orgullo y mi alegría. No creo que yo apareciera en su página ni una sola vez. Mi padre, Javier, era un hombre callado, un contable que llegaba a casa a las 5:30, cenaba a las 6 y luego desaparecía en el garaje para escuchar el fútbol en una radio portátil. Cuando mi madre hablaba por encima de mí en la mesa, él me miraba desde el otro lado del puré de patatas con una expresión que parecía intentar disculparse con los ojos. Pero nunca abrió la boca. Ni una vez. Yo solía pensar que el silencio era nobleza, que era fuerza, que si mantenía la cabeza gacha y trabajaba más duro, al final verían mi valía. Estaba equivocada. Ese otoño, descubrí que estaba embarazada. De 10 semanas. Hice los cálculos sentada en el suelo del baño a las 2 de la mañana, todavía con mi uniforme de trabajo, la prueba de embarazo de plástico en mi regazo. El padre, cuyo nombre no es importante en esta historia, se había ido 3 semanas antes, haciendo las maletas mientras yo hacía un turno doble, enviando un mensaje de texto de disculpa y bloqueando mi número. Ni siquiera tuvimos una conversación. Así que ahí estaba yo, con 26 años, sola y embarazada, y decidí tenerlo. No era ingenua. Sabía que sería difícil, pero también sabía que podía hacer cosas difíciles. Llevaba toda mi vida haciéndolas. La primera persona a la que llamé fue a mi madre. Mamá, tengo algo que decirte. Estoy embarazada. Silencio. No un silencio cálido, sino uno calculador. ¿Estás segura de que es el momento adecuado, Sofía? La boda de Clara es en 3 meses, y no quiero que nada le haga sombra. Aparté el teléfono de mi cara, mirando al techo. Entendido, dije. Mi madre no me preguntó de cuánto estaba, ni cómo me sentía, ni por el padre. Solo me preguntó por los planes de la boda de Clara y luego colgó. La única persona que me devolvió la llamada esa semana fue mi tía Elena, la hermana de mi padre. Vivía a 2 pueblos de distancia. No fue efusiva ni dramática. Simplemente dijo, Sofía, enhorabuena. De verdad. Vas a ser una madre maravillosa. Lloré durante 20 minutos después de colgar.
Debería haberlo sabido entonces. Todas las señales estaban ahí. Quién apareció y quién no. Pero seguí esperando. Seguí esperando que mi madre llamara y dijera algo diferente. Nunca lo hizo. 14 semanas después, ocurrió. Estaba en casa después de un turno de 10 horas, calentando sopa en el fuego, y entonces un dolor agudo, como un cuchillo, me atravesó el abdomen, doblándome sobre la encimera. Cogí las llaves, conduje yo misma hasta urgencias, y para cuando entré por las puertas correderas, la sangre ya me había empapado los pantalones del uniforme. Embarazo ectópico roto, cirugía de emergencia. Eso es lo que el médico me dijo con esa voz tranquila que usan los médicos, incluso cuando nada está tranquilo. Tenemos que operarte ahora mismo, Sofía. ¿Hay alguien a quien podamos llamar? Llamé a mi madre. Eran las 11 de la noche de un sábado. Podía oír música, risas, el tintineo de copas de fondo. Mamá, estoy en urgencias. Me llevan a quirófano, estoy asustada. ¿Puedes venir? Mi madre suspiró. Un suspiro real. Sofía, no puedo irme sin más. Hay 50 personas aquí. Estarás bien. Los médicos saben lo que hacen. No seas tan dramática. Entonces oí una voz de fondo. La de mi hermana, cortante, irritada. ¿Quién es? Dile que estamos ocupados. Mi madre bajó la voz, como si protegiera la fiesta de mi inconveniencia. Te llamaré mañana, ¿vale? Descansa. Colgó. Entré sola en el quirófano. Una enfermera cuyo nombre nunca olvidaré, Carmen, una mujer a la que apenas conocía, me cogió la mano mientras me ponían la anestesia. Me dijo, no estás sola, cariño. Estoy aquí mismo. Una extraña me dijo las palabras que mi madre no pudo. Desperté en la sala de recuperación. El bebé se había ido. La habitación estaba vacía. Ni flores, ni familia, ni nadie sentado en la silla junto a la ventana. Ni esa noche, ni al día siguiente, ni nunca. 3 días después, todavía en el hospital, sonó mi teléfono. Era Isabel. No preguntó cómo había ido la operación. No preguntó si me estaba recuperando bien. La primera frase, lo primero que dijo fue esto. Espero que no vayas a usar esto para hacer que nadie se sienta culpable. Por cierto, la fiesta fue maravillosa. Me pegué el teléfono a la oreja y dejé que esas palabras calaran. Sofía, ¿estás ahí? Estoy aquí, dije. Y fue lo último que le dije a mi madre en 8 años. Colgué y cambié mi número de teléfono esa misma tarde. El hospital tenía una trabajadora social que me ayudó. Desactivó mi cuenta de Facebook, gestionó mi traslado a un centro de salud a 4 horas al sur, en un pueblo donde nadie conocía mi nombre. En 2 semanas, me había ido. Mi madre llamó a mi antiguo número. No hubo respuesta. Llamó a mi tía Elena y le gritó. Tu sobrina es una egoísta. Me está castigando por una llamada telefónica. Una sola llamada. Así es como lo resumió todo. Una sola llamada. Mientras su hija se desangraba en una camilla. Perdía un hijo y se despertaba ante un techo extraño y un silencio que la consumía. No me fui para castigar a nadie. Necesito que entendáis esto. Me fui porque quedarme me habría matado, no mi cuerpo, sino todo lo que dentro de mí todavía quería creer que yo les importaba. Y si me hubiera quedado, habría pasado el resto de mi vida buscando una mano que nunca me iban a tender. Así que dejé de buscar. Y ese debería haber sido el final de la historia. Excepto que alguien en mi familia no aceptó ese final. 2 años después de mi desaparición, llegó una carta. No un correo electrónico, ni un mensaje de texto, sino una carta escrita a mano en papel de color lavanda pálido, de mi tía Elena. Había conseguido mi nueva dirección a través de un amigo común del hospital donde solía trabajar. Casi la tiro. Había terminado con los Vega y todo lo que representaban, pero conocía a Elena. Ella fue la única que llamó para felicitarme. Así que la abrí. El primer párrafo era cálido. Esperaba que estuviera bien. Me echaba de menos. Estaba orgullosa de mí. El segundo párrafo hizo que me temblaran las manos. Tu madre le ha dicho a todo el mundo que te fuiste por una crisis de salud mental. Le escribió una carta al padre Tomás de la parroquia de Nuestra Señora de la Gracia. Le dijo que te habían diagnosticado un trastorno de personalidad grave.
Le dijo que eras un peligro para ti misma, y que desapareciste en mitad de la noche sin explicación. Lo leí 2 veces para asegurarme de que no lo estaba imaginando. Isabel no se había limitado a abandonarme. Había reescrito la historia. Había convertido mi supervivencia en su propia tragedia. Elena escribió que Isabel ahora organizaba cenas familiares mensuales, invitando a todos los tíos, tías y primos, y en cada una de ellas, hacía una pausa antes de la comida, y pedía que todos bajaran la cabeza por Sofía. 1 minuto entero de oración por mí, la hija que nunca había sido diagnosticada de nada. La hija que se fue porque su madre eligió una fiesta por encima de su vida. Todo el mundo se lo cree, escribió Elena. Es muy convincente. Al final de la carta, había una línea más, casi una postdata, fácil de pasar por alto. Tu padre me pidió que guardara la carta original que tu madre le envió al padre Tomás. Por si acaso la necesitabas. No entendí lo que eso significaba. Todavía no. Seguí adelante. Eso es lo que nadie te cuenta sobre cortar lazos con tu familia. El mundo no se detiene. El despertador sigue sonando a las 5 de la mañana. Los pacientes siguen necesitándote. Al alquiler no le importa que hayas llorado en la ducha durante 40 minutos. Así que trabajé. Estudié. Solicité plaza en el programa de enfermería especializada de la universidad pública y entré a la primera. Durante 2 años y medio, trabajé a tiempo completo y estudié a tiempo completo. Bebía más café que agua. Dormía en la sala de descanso entre turnos. No le contaba a nadie sobre mi familia porque no había nada que contar. No existían en mi nueva vida. El día de la graduación, subí al estrado para recoger mi título, máster en ciencias de la enfermería y mi certificado de enfermera especialista. Miré al público, a las filas y filas de familias, a las madres llorando, a los padres con flores, a los hermanos agitando sus móviles. Mi sección estaba vacía. Me dije a mí misma que no importaba, que el título era para mí, no para el público. Y era verdad. Pero la verdad también es que recorrí cada fila de arriba a abajo buscando una cara familiar. No encontré ninguna. Sonreí, le di la mano al rector y me dije, esto es suficiente. Conseguí un trabajo en un centro de salud público, tratando a pacientes sin seguro, dirigiendo el programa de salud de la mujer. Mis compañeros se convirtieron en mi familia. Compré un pequeño apartamento, puse una planta en el alféizar de la ventana, adopté un gato llamado Olivo. Cada Navidad, me ofrecía voluntaria para el turno de noche, 12 horas. Era más fácil que sentarme sola en mi apartamento, escuchando la alegría de otras personas a través de las paredes. Me construí una vida de la que estaba orgullosa, pero había noches, especialmente en diciembre, en las que el silencio de mi apartamento sonaba más fuerte que cualquier otra cosa. Lo que no sabía era que en mi graduación, alguien estaba sentado en la última fila. No lo descubriría hasta 6 años después. Avancemos hasta la pasada Nochebuena. Tengo 34 años. Vivo en un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca, donde la calle principal tiene una panadería, una ferretería y una iglesia cuya campana suena cada hora. Mi apartamento está en el segundo piso de un antiguo edificio de estilo victoriano. Las escaleras crujen. Las ventanas tienen corrientes de aire. Pero la luz de la mañana es preciosa. Acababa de terminar un turno de 10 horas en el centro de salud. Temporada de gripe, todas las salas estaban llenas. Llegué a casa, me quité el abrigo y me serví una copa de vino en la que llevaba pensando desde el mediodía. Mi árbol de Navidad era pequeño, de sobremesa, de 1 metro de altura, preiluminado. Le había colgado exactamente 7 adornos. El gato dormía profundamente bajo él. Afuera nevaba, suavemente. De esa manera que hace que todo parezca más silencioso. Mi teléfono vibró. Tía Elena. Feliz Navidad. Cariño. Tengo algo que decirte. Pero tiene que ser en persona. ¿Puedo pasarme esta noche? Me quedé mirando el mensaje. Elena había respetado mi espacio durante años. Enviaba tarjetas de cumpleaños. Cartas ocasionales. Hablábamos por teléfono cada pocos meses, conversaciones breves y cálidas. Nunca presionaba. Nunca mencionaba a mis padres a menos que yo preguntara. Que quisiera venir en persona, en Nochebuena, era diferente.
Claro, ven cuando quieras. Puse agua a calentar, ahuequé los cojines, intenté ignorar el nudo de nervios en mi estómago. A las 7, sonó el timbre. Fui a la puerta, giré el pomo y miré, pero no era mi tía Elena. Miré hacia abajo, y me encontré con un par de ojos marrones que nunca había visto. Una niña pequeña, quizás de 5 o 6 años, con el pelo rubio oscuro alborotado por el viento, aferraba un libro contra su pecho como si fuera lo más importante del mundo. Levantó la vista hacia mí. Tenía copos de nieve derritiéndose en las pestañas. Eres la tía Sofía. No podía moverme. No podía hablar. Hacía 8 años que nadie me llamaba tía. Hacía 8 años que nadie de mi familia me llamaba nada. Eres la tía Sofía, repitió, su voz más pequeña esta vez, como si temiera haberse equivocado de puerta. Sí, soy Sofía. Me tendió el libro. El abuelo me dijo que te diera esto. Dijo que sabrías lo que significa. Mis manos lo tomaron antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. Era pesado, encuadernado en cuero, con el lomo agrietado, sujeto con una goma elástica. En la portada, con una letra temblorosa que reconocí al instante como la de mi padre, 3 palabras, para Sofía, todo. Detrás de la niña, se abrió la puerta de un coche. Salió mi tía Elena, con un abrigo de lana, la cara sonrojada por el llanto, o por el frío, o por ambos. Subió los escalones lentamente. Parecía 10 años mayor que la última vez que la vi. Se llama Lucía, dijo Elena. Es la hija de Clara. Es tu sobrina. Se me cortó la respiración. Y antes de que digas nada. Fue tu padre quien la trajo al mundo. Señaló el álbum en mis manos. Todo. Cada página. Me dijo que la trajera esta noche porque... La voz de Elena se quebró. Se tapó la boca con la mano, luchando por mantener la compostura. No está bien, Sofía. Está en el hospital. Es el corazón. Miré a Lucía. Tenía la barbilla de Clara, las orejas pequeñas de Clara, pero su sonrisa era tímida, un poco torcida, como si esperara permiso. Era la sonrisa de Javier, la sonrisa de mi padre, en mi puerta en Nochebuena. Entrad, dije. Las dos, entrad. Me senté en el suelo, con el álbum en mi regazo, y abrí la primera página. La primera foto estaba borrosa, tomada desde demasiado lejos, ligeramente descentrada, el tipo de foto que se hace cuando no se quiere ser visto. Un escenario de graduación, estandartes azul marino y dorados. Una mujer con toga y birrete dándole la mano a alguien en el estrado. Era yo, en mi graduación de enfermería 2 años antes. Miré más de cerca. La foto estaba tomada desde el fondo del auditorio, la última fila. Podía ver la curva de los asientos vacíos alrededor de la persona que sostenía la cámara. Mi padre había estado allí. Pasé la página. Una foto mía fuera del centro de salud, riendo con mi colega María, con una taza de café en la mano, tomada desde el otro lado de la calle a través de la ventanilla de un coche. Creo que había un débil reflejo en la esquina. La siguiente página era un recibo de una transferencia bancaria. 200 euros enviados cada mes durante 48 meses desde la cuenta de Elena Vega. Pero había una nota a lápiz, con la letra de mi padre, en el margen. Se me hizo un nudo en la garganta. Esos pagos. Los había recibido a través de una oficina de ayuda financiera. Pensé que eran parte de un programa de ayuda para el pago de préstamos para sanitarios rurales. Incluso escribí una carta de agradecimiento al administrador del programa. Ese dinero, cada céntimo, había venido de mi padre. Pasé a otra página. Tarjetas de Navidad, 5 de ellas, una por cada año, escritas a mano, sin firmar, sin enviar. Cada una empezaba igual. Querida Sofía, perdón por no tener el valor de enviar esto. La última foto de esa sección era yo, de pie junto a la unidad médica móvil, poniendo vacunas contra la gripe a una anciana. Y al fondo, casi invisible, de pie junto a una furgoneta aparcada, con un abrigo de invierno, una figura solitaria, observando, mi padre. Cerré el álbum, me tapé la boca con la mano y rompí a llorar. Elena se sentó frente a mí en el suelo. Lucía se había quedado dormida en el sofá,
acurrucada alrededor de un cojín como un signo de interrogación. ¿Por qué? Dije. Mi voz no sonaba como la mía. ¿Por qué no me llamó? Elena se miró las manos. Tu madre lo controlaba todo. Las cuentas bancarias. El coche. La casa. Podría haber llamado. Ella revisaba su teléfono cada noche. Cada mensaje. Podría haberse ido. Ella le dijo que si se ponía en contacto contigo, se aseguraría de que Clara le cortara el acceso a Lucía. Él vive por esa niña Sofía. Es la única pieza de su vida que todavía tiene luz. Me sequé la cara con la manga. Así que eligió el silencio. Elena se inclinó hacia adelante. Eligió la única rebelión que pudo. Cada foto en ese álbum fue tomada en días en los que le dijo a tu madre que iba al Leroy Merlin. Cada euro fue transferido desde mi cuenta para que no apareciera en sus extractos. Cada tarjeta fue escrita en la mesa de mi cocina a las 6 de la mañana antes de que tu madre se despertara. Miré a la niña dormida en el sofá. Mi sobrina, una persona que existía en el mundo y llevaba mi sangre. Y ni siquiera sabía su nombre hasta hace 10 minutos. ¿Tuvo tu madre alguna vez idea de dónde vivía? Elena dudó. Mencionaste el nombre de tu pueblo una vez. Hace 2 años. Elena hizo una pausa. Dímelo, le dije. Bueno. Que se pudra en ese pueblucho. Al menos no está aquí avergonzándonos. Las palabras dieron en el blanco, pero no me derribaron. Ya no. Había pasado 8 años construyendo una fortaleza para la que mi madre no tenía los planos. Elena, ¿qué más hay en este álbum? Me miró y luego pasó a la última página. Sé que esto se está poniendo intenso. Si estás viendo esto y te está llegando, si alguna vez te has sentido invisible para las personas que se supone que más deberían quererte, deja un comentario. Te entiendo, Sofía. O si lo habrías manejado de otra manera. Dime qué habrías hecho. Dale a me gusta a este video si quieres ver qué pasa después. Ahora volvamos a la última página de ese álbum. Pasé a la última página. Era una fotocopia, ligeramente descolorida, como si alguien hubiera presionado el original contra el escáner de una biblioteca, una carta mecanografiada en papel con membrete de la parroquia de Nuestra Señora de la Gracia, fechada hace 6 años. Reconocí la prosa de mi madre antes de terminar la primera línea. Nadie más hablaba así. Frases cuidadosamente elaboradas, diseñadas para sonar preocupadas pero llenas de un dolor pasivo-agresivo. Querido padre Tomás, le escribo con el corazón encogido por mi hija menor, Sofía. Como sabe, abandonó abruptamente a nuestra familia sin explicación. Lo que no he compartido públicamente es que a Sofía le han diagnosticado un grave trastorno de la personalidad. Se ha convertido en un peligro para sí misma, y se niega a recibir tratamiento. Estamos desolados. Lo leí 2, 3 veces. Nada de eso era verdad, ni una palabra. Nunca me habían diagnosticado nada. Nunca me había negado a recibir tratamiento para nada. Me fui porque mi madre me dijo que no fuera dramática mientras perdía a mi hijo. Y ella lo había puesto por escrito, se lo había enviado a un sacerdote. Lo había dejado circular por una congregación de personas que conocían mi nombre. ¿Cómo consiguió papá esto? Mi voz era un susurro. El padre Tomás le dio una copia, dijo Elena en voz baja. Guardó el original en su despacho. Le dijo a tu padre que no le parecía bien. Una madre que escribe una carta así pero que nunca pide que la iglesia visite a su hija o le ofrezca ayuda. Algo no cuadraba. ¿Por qué no usó esto antes? Elena miró a la niña dormida y luego a mí. Tenía miedo de perderlo todo. Pero hace 2 meses. Le encontraron una obstrucción en el corazón. Programó la cirugía para el día 26 y me dijo que si no lo superaba, al menos tenía que decirle a Sofía que nunca la olvidó. Entonces Elena dijo algo que lo cambió todo. Tu madre organiza el servicio de Nochebuena en la parroquia de Nuestra Señora de la Gracia este año. Miré a Elena. ¿Qué está haciendo? Va a hablar esta noche sobre el perdón en la familia. Elena hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. El dolor de perder a un hijo que elige abandonar a su familia. Casi me río, pero el sonido que salió de mi garganta no fue una risa. Fue algo más viejo y afilado. Va a dar un espectáculo, dije.
En una iglesia en Nochebuena. Lleva toda la semana ensayando. Toda la congregación estará allí. Unas 60, quizás 70 personas. Las mismas personas que recibieron esa carta. Las mismas personas que rezan por ella cada mes como si fuera una lección con moraleja. Me levanté, fui a la ventana. Afuera, la nieve caía más densa. Las farolas proyectaban un círculo amarillo en la acera. En algún lugar de la calle, oía unos villancicos. Miré a Lucía en el sofá, miré el álbum en el suelo, abierto en la página con las tarjetas de Navidad que mi padre había escrito pero nunca enviado. Miré la foto de él de pie, solo, en la nieve, fuera de mi centro de salud, mirándome a través de la ventana como alguien que visita una tumba. No voy allí a pelear con ella, dije. Elena asintió. Nadie te está pidiendo que pelees. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? Se levantó, se acercó a mí, me puso una mano suave en el hombro, la forma en que tocas a alguien que podría romperse. Si no vas. Su versión de la historia es la única que existirá. Y tu padre yacerá en esa cama de hospital sabiendo que pasó 8 años haciendo ese álbum para nada. Miré el álbum una vez más. Luego miré mi teléfono. Y entonces hice algo que no había hecho en 8 años. Sonó 2 veces antes de que contestara. Parroquia de Nuestra Señora de la Gracia, habla el Padre Tomás. Padre Tomás. Soy Sofía Vega. Hubo una larga pausa. No incómoda, sino la pausa de un hombre que ha estado esperando una llamada que no estaba seguro de que llegaría. Sofía, su voz se suavizó. He estado esperando saber de ti, ¿de verdad? Para ser sincero, llevo esperando esta llamada 6 años. Guardé la carta de tu madre porque no me parecía bien. Una madre que escribe así sobre su hija, pero que nunca me pide que la visite. Nunca pide que la iglesia se ponga en contacto. Nunca da el nombre de un médico o un centro de tratamiento. Solo quería que la gente conociera su versión de la historia. Se me oprimió el pecho. No de dolor, sino de algo que se sentía casi como una certeza. No le pido que tome partido, padre. Yo no tomo partido por la verdad. Hay una diferencia. Apoyé la frente en el cristal frío de la ventana. Puedo ir al servicio de esta noche. Sofía. Siempre eres bienvenida en la casa de Dios. Siempre. No tenía una estrategia. No planeé una emboscada. Quiero que eso quede claro. No fui a esa iglesia para humillar a mi madre ni para montar una escena. Fui porque durante 8 años, una mujer se había parado en un púlpito frente a las personas con las que crecí y les había dicho que yo estaba rota. Y yo iba a entrar allí entera, de pie, respirando, y dejar que mi presencia fuera la respuesta. Elena iba a llevar a Lucía a casa. No quería que la niña estuviera allí por lo que pudiera pasar. Estuve de acuerdo. Iría sola. Me puse el abrigo azul marino que había llevado al trabajo esa mañana, que todavía olía débilmente a antiséptico y café, y conduje hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Gracia. El aparcamiento estaba lleno. Me senté en mi coche durante 3 minutos, con el motor apagado, viendo a la gente entrar por las puertas principales de la iglesia. Familias con jerseys de Navidad, niños con velas, una pareja de ancianos cogidos de la mano, gente normal viviendo vidas normales, sin saber que la mujer que organizaba la velada había pasado 6 años mintiéndoles a todos sobre su propia hija. Salí. El aire frío me golpeó la cara, limpio y fresco. Todavía llevaba mi uniforme de enfermera debajo del abrigo. No había tenido tiempo de cambiarme. Parecía exactamente lo que era. Una mujer que acababa de salir del trabajo. Entré por una puerta lateral. La iglesia era cálida. Había velas encendidas en los alféizares de las ventanas. Un pequeño conjunto instrumental tocaba Noche de Paz cerca del altar. Los bancos estaban llenos. Unas 60, quizás 70 personas, tal como había dicho Elena. Encontré un sitio en la última fila. El último banco contra la pared. La misma fila en la que mi padre se había sentado en mi graduación. Bajé la cabeza. Crucé las manos. Intenté respirar. Y allí, en la primera fila, estaba mi madre. Isabel Vega, 62 años, con el pelo rubio perfectamente peinado, con una blusa de seda roja que probablemente costaba más que mi factura de la luz.
Estaba riendo con la mujer a su lado, tocándole el brazo de la manera que siempre hacía cuando quería que alguien se sintiera especial. A su lado estaba Clara, 38 años, rubia, rígida, mirando su teléfono. Y al lado de Clara había un hombre que no reconocí, alto, de pelo oscuro, con la mandíbula apretada, Marcos, el marido de Clara. Se sentó en silencio, mirando el programa en su mano como si estuviera leyendo algo en un idioma que no entendía. Entonces Clara levantó la vista, giró la cabeza hacia el fondo de la iglesia, y nuestras miradas se encontraron. Se le fue el color de la cara. Clara agarró el brazo de Marcos. La vi susurrar algo. Él no reaccionó. Ella volvió a susurrar. Con más urgencia. Él no se giró. Entonces la música se desvaneció y el padre Tomás subió al púlpito. Antes de continuar, dijo, me gustaría invitar a Isabel Vega a compartir unas palabras. Isabel ha sido un pilar de esta congregación durante muchos años. Y ha preparado algo especial para nosotros esta noche. Hubo un murmullo de aplausos. Aplausos cálidos, genuinos y confiados de personas que le habían llevado guisos a Isabel y habían creído cada palabra que había dicho. Mi madre se levantó, se alisó la blusa y se acercó al atril con la gracia ensayada de una mujer que había practicado frente al espejo. Gracias, padre. Sonrió. Esa sonrisa amplia y temblorosa que usaba cuando quería que la gente viera su valiente sufrimiento. La Navidad trata sobre la familia, sobre el perdón, sobre no rendirse nunca con aquellos a quienes amamos. Hizo una pausa, mirando al público. Sus ojos brillaron. Algunos de vosotros sabéis que mi hija menor ha estado lejos de casa durante muchos años. Su voz se quebró, justo a tiempo. No pasa un día sin que rece por su regreso. He dejado la puerta abierta. Nunca he dejado de intentar contactar con ella, pero a veces. Se apretó las manos contra el pecho. A veces las personas que amamos eligen irse, y todo lo que podemos hacer es esperar. Una mujer en la tercera fila se secó una lágrima. Un hombre mayor asintió con la cabeza con simpatía. Alguien susurró, rezamos contigo, Isabel. Me senté en la última fila y escuché a mi madre describir un mundo que no existía. Un mundo en el que ella había tendido la mano. En el que había dejado la puerta abierta. En el que había hecho cualquier cosa menos colgar el teléfono mientras su hija se desangraba. Apreté la correa de mi bolso. Clara miraba fijamente al suelo. Isabel terminó su discurso con un aplauso. Se secó una lágrima con un pañuelo. Había traído un pañuelo predoblado metido en la manga. Hasta las lágrimas estaban ensayadas. Bajó del púlpito y el padre Tomás le dio las gracias. La gente le tocaba el brazo mientras volvía a su asiento. Aceptó cada toque como si fuera la comunión. Entonces se giró hacia el fondo de la iglesia. Quizás lo sintió. Quizás la mirada de alguien se desvió. Quizás el aire cambió. Me vio. Su sonrisa se congeló. No se desvaneció. Se quedó atascada, como un fotograma congelado. Su pie derecho se detuvo en mitad del pasillo. Su mano, todavía levantada por el pésame de alguien, flotaba en el aire. 3 segundos, eso es lo que duró. 3 segundos en los que vi la cara real de mi madre, la que estaba debajo de la máscara. Entonces la máscara volvió a su sitio. Oh, Dios mío. Su voz resonó en el santuario. Se llevó las manos a la boca. Sofía, eres tú. Empezó a caminar hacia mí, con los brazos abiertos, las lágrimas ya fluyendo. Mi hija ha vuelto a casa por Navidad. Mi hija ha vuelto a casa. Hubo un jadeo colectivo. Un par de personas aplaudieron. Una anciana juntó las manos como si estuviera presenciando un milagro. Isabel caminaba por el pasillo, con los brazos extendidos, sollozando, interpretando el reencuentro que había ensayado para un público que había preparado. Me levanté. No me moví hacia adelante, ni hacia atrás. Hola, mamá. Se acercó, me rodeó con los brazos, me apretó con fuerza. No le devolví el abrazo. Mis brazos permanecieron a mis costados. Acercó su boca a mi oído, su voz bajó a un susurro que nadie más podía oír. Todo el calor se había ido. No montes una escena. Sonríe, siseó.
La misma voz de mando que había usado toda mi vida. Pero esta vez, no obedecí. Di un paso atrás. Solo uno, lo suficiente para liberarme de su abrazo. No he venido a un reencuentro, mamá. Mi voz no era alta. No estaba enfadada. Era la voz que usaba cuando le decía a un paciente algo que no quería oír. Tranquila, Clara, lo suficientemente amable para ser decente, lo suficientemente firme para no ser malinterpretada. Los ojos de Isabel brillaron. Miró a la congregación, calculando, y luego sonrió más ampliamente. Sofía, cariño, podemos hablar de esto en casa, no aquí. Tú elegiste este lugar para contar tu historia. Creo que es justo. Alguien en la tercera fila se movió incómodo. Los murmullos comenzaron. Suaves. Inciertos. Como las primeras gotas de una tormenta que no está seguro de que vaya a llegar. Isabel se giró hacia Clara. Una mirada rápida, aguda, del tipo que decía, arregla esto. Clara se levantó. Caminó hacia nosotras con la cautela de una mujer que había aprendido de la maestra. Sofía, este no es el momento ni el lugar. Mamá está muy afectada. ¿Lo está? Dije, ¿o es que está bien ensayada? Clara parpadeó, abrió la boca y la volvió a cerrar. Los murmullos se hicieron más fuertes, las cabezas se giraban. La gente que había estado tocando el pasillo ahora miraba intensamente. Isabel se enderezó. Levantó la barbilla. Su voz también se elevó, no gritando, sino lo suficientemente alto como para que todos en la sala la oyeran. ¿Veis? A esto me refiero. Viene aquí a atacarme en mi propia iglesia en Nochebuena. Miró a la congregación, con las palmas abiertas, los ojos desorbitados. La madre agraviada, la víctima eterna. Todos lo habéis visto. Le abrí mis brazos. Unas cuantas personas asintieron. Pero no todas. Algunas me miraban a mí, observando, esperando. Fue entonces cuando metí la mano en el bolso. Vale, pausa. Necesito preguntaros algo. ¿Qué haríais ahora mismo? ¿Os iríais y dejaríais que Isabel se quedara con su historia para siempre? ¿O os quedaríais y dejaríais que la verdad saliera a la luz? Comentad irse o quedarse. Quiero saberlo. Y si no os habéis suscrito, ahora es el momento. Porque lo que viene a continuación es la parte que he esperado 8 años para contar. Ahora, volvamos a la iglesia. Saqué el álbum, lo apoyé en el respaldo del banco de delante. No lo levanté, ni lo golpeé. Simplemente lo sostuve, el cuero, agrietado en el lomo, con la letra de mi padre en la portada. No he venido a atacarte, mamá. Mantuve mi voz uniforme, como si estuviéramos hablando del tiempo. Vine porque papá me pidió que viniera. La cara de Isabel se quedó en blanco. ¿Tu padre? ¿De qué estás hablando? ¿Sabías que vino a mi graduación? En la última fila. Justo donde estoy ahora. Abrí el álbum por la primera página, y lo giré para que los más cercanos pudieran ver la foto borrosa del auditorio, los asientos vacíos y la figura solitaria con un teléfono. ¿Sabías que enviaba dinero cada mes para que pudiera terminar mis estudios? ¿Sabías que me escribía una tarjeta de Navidad cada año y nunca la enviaba porque te tenía miedo? Silencio. No el silencio pacífico de una iglesia en reposo. El silencio denso y pesado de una sala llena de gente que se da cuenta de que podría haber sido engañada. Eso es ridículo, dijo Isabel. Su voz mantenía el control, pero su mandíbula estaba apretada. Tu padre estaba completamente de acuerdo conmigo. Siempre lo estuvo. Papá está en el hospital. Le operan del corazón el día 26. Cerré el álbum suavemente. Hizo esto, cada foto, cada recibo, cada tarjeta sin enviar, porque no sabía si tendría otra oportunidad de contarme la verdad. Un murmullo recorrió los bancos. La mujer que se había secado las lágrimas durante el discurso de Isabel ahora miraba a mi madre con una expresión completamente diferente. Ya nadie aplaudía. Abrí el álbum por la última página, sujetándolo con fuerza. Esta es la carta que le escribiste hace 6 años al padre Tomás. Isabel se puso pálida, no sonrojada, ni ruborizada, sino blanca. El tipo de blanco que empieza en las comisuras de los labios y se extiende hacia afuera. Lo leí en voz alta. No grité.
Lo leí como le leería los resultados de un análisis a un paciente. Claro, sin dramatismo, porque la verdad no necesita ser gritada. Le dijiste al padre Tomás que me habían diagnosticado un grave trastorno de la personalidad. Dijiste que era un peligro para mí misma. Dijiste que me fui en mitad de la noche sin explicación. Bajé el álbum. La miré. Nada de eso era verdad. Me fui porque me dijiste que no fuera dramática mientras perdía a mi hijo en urgencias. Y luego colgaste. 60 personas lo oyeron. El jadeo no fue dramático. Fue pequeño y fragmentado. El sonido de docenas de personas inhalando a la vez. Como el viento contra una puerta. Una mujer mayor en la cuarta fila se tapó la boca. Un hombre cerca del pasillo negó lentamente con la cabeza. El padre Tomás se levantó. No se apresuró. Se acercó al centro del pasillo con la calma deliberada de un hombre que ha llevado una carga durante 6 años y finalmente se le permite dejarla. Puedo confirmar que recibí esa carta, dijo. Guardé el original porque algo no me parecía bien. Lo tengo en mi despacho. Isabel se giró bruscamente hacia él. Tomás. ¿Cómo te atreves? No estoy tomando partido, Isabel. Simplemente estoy confirmando un hecho. Clara se puso de pie de un salto. Sofía, esto es manipulación. Mamá solo intentaba proteger a nuestra familia. Entonces una voz que nadie esperaba habló desde la primera fila. Siéntate, Clara. Era Marcos. Todas las cabezas se giraron. Marcos se levantó lentamente. Era alto. Y en esa pequeña iglesia, parecía ocupar todo el pasillo. Tenía las manos a los costados. Su voz era uniforme, pero tenía un ligero temblor. El tipo de temblor que no es de debilidad, sino de un hombre que intenta decir algo que ha reprimido durante demasiado tiempo. Tengo que decir algo que sé desde hace 2 años. La cara de Clara se hundió. Marcos, no lo hagas. Él no la miró. Me miró a mí. Clara me lo dijo durante una discusión. Me dijo que había oído la llamada esa noche. La noche que estabas en urgencias. Oyó cómo le pedías a tu madre que fuera. Hizo una pausa. Tragó saliva. Y ella le dijo a Isabel que no fuera. Ella dijo: no vayas. Los invitados están a punto de llegar. La iglesia se quedó tan silenciosa que podía oír el chisporroteo de las velas en sus mechas. Tengo una hija, continuó Marcos. Lucía. Tiene 6 años, y me pregunto en qué clase de mundo la estoy criando si me quedo callado sobre esto. Clara le agarró la mano. Marcos, cállate. No. Isabel dio un paso adelante, su voz temblando, la máscara completamente rota. Esto es una calumnia. Todos me estáis atacando. Mamá, dije, de la misma manera que le dirías a un niño que no corra hacia la calle. Sin ira, solo claridad. No he venido a atacarte. He venido porque durante 8 años le has dicho a la gente que estoy rota. Hice una pausa, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Estoy aquí de pie delante de todos ellos, para que puedan ver por sí mismos que no lo estoy. Nadie habló. Ni Isabel. Ni Clara. Ni una sola persona en esa iglesia. Los labios de mi madre temblaron y la vi buscar su última arma. Y entonces mi madre hizo lo que nunca esperé. No se disculpó. No lloró. No se arrodilló ni suplicó perdón. Eso habría requerido que admitiera que estaba equivocada. E Isabel Vega, en sus 62 años, nunca había admitido estar equivocada. En lugar de eso, se giró hacia la congregación, lenta y deliberadamente, y dijo: «Vais a creerla a ella por encima de mí». Su voz era gélida. Después de todo lo que he hecho por esta iglesia, he organizado las ventas de pasteles. He dirigido la colecta de Navidad. He estado aquí cada domingo mientras ella, me señaló sin mirarme, estaba haciendo quién sabe qué en un pueblo del que nadie ha oído hablar. Nadie respondió. Bien. Se ajustó la blusa. Levantó la barbilla. Bien. Si así es como va a ser. Se giró hacia la primera fila. Clara. Nos vamos. Clara no se movió. Por primera vez en 38 años, Clara Vega Caldwell no se levantó cuando su madre se lo dijo. Se sentó con las manos en el regazo y los ojos en el suelo, y no se movió. Isabel miró alrededor de la sala,
a las caras que había cultivado durante años, las mujeres con las que había organizado comidas, los hombres junto a los que se había sentado en eventos de recaudación de fondos. Ni uno solo de ellos se levantó para irse con ella. Caminó sola por el pasillo, el sonido de sus tacones resonando en el suelo de piedra. En la puerta, se detuvo, se giró y me miró por última vez. Siempre fuiste una desagradecida. Feliz Navidad, mamá, dije. Empujó las pesadas puertas de madera. Una ráfaga de viento de diciembre entró, fría y limpia y vigorizante. La nieve se arremolinó en el umbral, y luego las puertas se cerraron de golpe detrás de ella, y se fue. Las velas en los alféizares parpadearon por la corriente, luego se estabilizaron, luego ardieron en silencio. Por un momento, nadie se movió. Entonces el padre Tomás se acercó a mí, sin prisa, con la calidez pausada de un hombre que ha sido pastor durante 30 años. Y sabe que a veces lo más importante es simplemente estar presente. Bienvenida a casa, Sofía dijo. Y me dio la mano. Detrás de él, una mujer se levantó de la quinta fila. Doña Rosario, 81 años. La recordaba de mi infancia. Solía llevar bizcocho de limón a todas las fiestas de la parroquia y llamar a todos los niños cielo. Se acercó directamente a mí y me rodeó los hombros con un brazo. Lo siento mucho, hija. La creímos. No deberíamos haberlo hecho. Le devolví el abrazo. Creíste lo que te contaron. No es tu culpa. Otros la siguieron. No todos. Algunos se quedaron en sus asientos, indecisos, atrapados entre la historia en la que habían creído durante años, y la que se desarrollaba ante sus ojos. No los culpo. La fe es algo difícil de deshacer en una noche. Pero vinieron suficientes para llenar el vacío que mi madre había dejado. A medida que la multitud se dispersaba, miré hacia la primera fila. Clara todavía estaba sentada allí. Marcos estaba a su lado, sin tocarla, sin consolarla, solo presente. Caminé por el pasillo, me detuve frente a mi hermana. Ella levantó la vista. Tenía el rímel corrido. Parecía más pequeña de lo que recordaba. No voy a fingir que estoy bien con lo que hiciste, dije. Pero tampoco voy a odiarte. No esta noche. Clara abrió la boca. Su barbilla tembló, su voz salió como algo forzado a través de una abertura demasiado pequeña. Lo siento. Es fácil decirlo, le dije. Y luego me giré y caminé hacia la salida lateral, hacia el frío, hacia mi coche. Tenía un lugar a donde ir. El hospital estaba a 40 minutos. Conduje por las calles desiertas, con la radio apagada. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo constante contra la nieve. Constante, paciente, implacable. El mismo ritmo que mi padre había mantenido durante 8 años. Llegué al Hospital General de Salamanca a las 10:15 de la noche de Navidad. El aparcamiento estaba casi vacío. El vestíbulo olía a desinfectante y a pino artificial. Una enfermera en el mostrador de recepción me reconoció. Había hecho prácticas aquí hacía años. Habitación 412, dijo. Ha estado despierto toda la noche. Creo que estaba esperando a alguien. Subí en el ascensor. Caminé por el pasillo, me paré frente a la 412 y miré a través del cristal. Javier Vega, 66 años. Yacía en una cama de hospital con una vía intravenosa en el brazo y un monitor cardíaco que emitía un suave pitido a su lado. Tenía menos pelo de lo que recordaba. Su cara estaba pálida, pero sus ojos estaban abiertos, alerta, fijos en la puerta. Los mismos ojos que me habían mirado durante 26 años por encima de las mesas de la cena, tratando de disculparse sin palabras. Empujé la puerta y nuestros ojos se encontraron. Por primera vez en 8 años, mi padre y yo estábamos en la misma habitación. Sin distancia, sin el objetivo de una cámara, sin un álbum de fotos sujeto por una goma elástica entre nosotros. Dejé el álbum en el borde de su cama. Tengo esto para ti. Su cara se arrugó. No de forma dramática. Lentamente, como una presa que se rompe cuando la presión contenida durante demasiado tiempo se vuelve insoportable. Simplemente se vino abajo. Debería haber sido más valiente, Sofía. Todos los días. Debería haber sido más valiente. Le cogí la mano. Era delgada y cálida.
Estuviste allí, le dije. En cada última fila, en cada sobre, estuviste allí. Lloró. Nunca había visto a mi padre llorar, ni una sola vez en mi vida. No estoy lista para perdonarlo todo, le dije. Pero estoy aquí y no me voy a ir a ninguna parte. Eso es suficiente, dijo. Es más que suficiente. Nos sentamos juntos durante mucho tiempo. El monitor cardíaco emitía sus pitidos. La nieve caía suavemente contra la ventana. En algún lugar del pasillo, una enfermera tarareaba Noche de Paz. Finalmente, Javier volvió a hablar, en voz baja, como alguien que comparte un secreto que ha guardado durante meses. Hay una cosa más que necesito decirte. Le apreté la mano. Vale. Hace 6 meses, contacté con un abogado a través de Elena. Tu madre no lo sabe. Esperé. El mes pasado, presenté la separación legal. La mitad de nuestros bienes, los ahorros, la pensión, las inversiones. He creado un fideicomiso para ti y para Lucía. Lo miré fijamente. Papá, esto no va de dinero, va de que ella ya no puede usarlo para controlar a nadie. Ni a mí, ni a Elena, ni a esa niña. Miró al techo. Tu tía Elena tiene mi poder notarial si algo pasa durante la operación. Ella se encargará de todo. No supe qué decir. Este hombre silencioso, este hombre que había pasado 40 años asintiendo en silencio en la mesa mientras su mujer controlaba la temperatura, el presupuesto, las listas de invitados, la narrativa, había pasado 6 meses desmontando la jaula desde dentro. Papá, eso es increíble. Casi sonrió. Llega 8 años tarde. No lo celebré. No fue una victoria. Fue un hombre de 66 años en una cama de hospital la noche antes de una operación a corazón abierto, eligiendo finalmente dejar de tener miedo. Había pena en ello. Había pérdida. Fue la ruptura de un matrimonio de 40 años mantenido no por amor, sino por control. No es venganza, papá, dije en voz baja. Es simplemente, por fin. Asintió, cerró los ojos. Su mano se relajó en la mía, no la soltó, solo descansó. Me quedé hasta que se durmió. La semana después de Navidad. Las cosas se movieron rápido. No digo esto con regocijo. Te cuento lo que pasó porque mereces saber que las acciones tienen consecuencias. Incluso si has pasado décadas creyendo que eres inmune a ellas. La junta de la parroquia se reunió el 28 de diciembre. Doña Rosario, la mujer que me abrazó en el pasillo, estaba en esa junta. Otras 3 personas también habían estado en la iglesia en Nochebuena. No votaron para expulsar a Isabel. No la excomulgaron. Simplemente, de forma tranquila y unánime, le pidieron que se apartara de sus responsabilidades de organización en el futuro previsible. Pensamos que era lo mejor para todos, le dijo Rosario a Elena. Isabel llamó a cada tía, tío y primo de la familia Vega. Tenía una nueva narrativa lista. Sofía me atacó de la nada delante de toda la iglesia. Lo planeó para humillarme. Pero esta vez, no funcionó tan bien. Elena había enviado por mensaje fotos de las páginas del álbum a los familiares. Las tarjetas manuscritas de Javier, los recibos del banco, la copia de la carta. Por primera vez en 8 años, la historia de Isabel tenía competencia. No todos me creyeron. Quiero ser honesta sobre eso. Algunos miembros de la familia se pusieron del lado de Isabel. La costumbre es algo poderoso. Pero suficientes de ellos llamaron a Elena con la misma pregunta. ¿Es esto cierto? ¿Realmente escribió esa carta? Y la respuesta siempre fue la misma. Sí, y el original está en el despacho de un sacerdote. Marcos me envió un mensaje el día de Año Nuevo. Corto. Al grano. Dale tiempo, pero quiero que Lucía conozca a su tía. Lo leí 2 veces, luego escribí. A mí también me gustaría. Isabel se quedó sola en la casa de la calle del Arce. Nadie la echó. No era necesario. Las puertas estaban abiertas. Las habitaciones estaban simplemente vacías. El 26 de diciembre, a las 6:30 de la mañana, me senté en la sala de espera de cirugía del Hospital Médico de Salamanca con una taza de café de cartón que no había tocado. Elena estaba a mi lado, tejiendo algo. Creo que una bufanda, el suave clic-clac de las agujas.
Siempre necesitaba tener las manos ocupadas cuando tenía miedo. Llevaba mi uniforme, no porque estuviera de servicio, sino porque era la única ropa en la que me sentía cómoda. Lo había llevado durante 10 años al otro lado de esas puertas de quirófano, diciéndoles a las familias que respiraran, que esperaran, que confiaran en el equipo. Ahora yo era la familia. Ahora a mí me decían que respirara. La operación estaba programada para durar 4 horas. Un bypass coronario. El cirujano, el doctor Robles, había explicado los riesgos la noche anterior, y yo había asentido, entendiendo cada término, pero sin sentir ninguna calma clínica. Primera hora, Elena tejió. Segunda hora, Pazié. Tercera hora. Me senté y me quedé mirando los arañazos del suelo, pensando en todos los años que me había perdido. Las cenas de cumpleaños a las que nunca me invitaron. Las llamadas de los domingos que nunca llegaron. Un padre que condujo 4 horas para sentarse en la última fila de un auditorio, y luego condujo 4 horas de vuelta a casa sin decir una palabra. 3 horas y 47 minutos. El doctor Robles entró por las puertas dobles, con la mascarilla quirúrgica bajada hasta la barbilla. La operación fue bien. Está estable. Estará en recuperación en 1 hora. Elena saltó. No se había dado cuenta. Me cogió la mano y se rió de la forma en que la gente se ríe cuando ha estado conteniendo la respiración demasiado tiempo. Lloré. Y por primera vez en 8 años, no lloré sola. Cuando Javier se despertó en la sala de recuperación, yo estaba sentada en la silla junto a la ventana, la misma silla que había estado vacía la última vez que me desperté de una operación. Me vio, sonrió. ¿Sigues aquí? Sigo aquí, papá. 1 semana después, fui a casa de mi tía Elena a recoger un guiso que había hecho para Javier cuando volviera a casa. Al menos eso es lo que me dijo. Creo que solo quería ponerme en la misma habitación que Lucía. La niña estaba sentada en la mesa de la cocina de Elena, coloreando. Cuando entré, levantó la vista, y toda su cara cambió. No exactamente con emoción, sino con reconocimiento, como si hubiera estado esperando. Hola, tía Sofía. Hola, Lucía. Volvió a colorear. Me senté frente a ella y la observé trabajar, con la lengua atrapada entre los dientes, completamente concentrada. Después de unos minutos, dobló el papel por la mitad, apretó el pliegue con la palma de la mano y me lo deslizó por la mesa. Lo abrí. 2 figuras de palo dibujadas con ceras, una alta, una baja, cogidas de la mano. La más alta tenía el pelo castaño y un abrigo azul. Reconocí mi uniforme. La más baja tenía el pelo rubio y un lazo rojo. Debajo, en las letras grandes y cuidadosas de un niño que está aprendiendo a escribir. Tía Sofía y yo. Se me hizo un nudo en la garganta. Lucía, ¿el abuelo te ha hablado de mí? Asintió. Con naturalidad, como si fuera lo más obvio del mundo. El abuelo me enseña tus fotos todas las noches antes de dormir. Dice que eres la persona más valiente que conoce. Miré el dibujo. Luego miré a Elena, que estaba en la puerta secándose los ojos con un paño de cocina. 8 años. Había pasado 8 años creyendo que había sido borrada. Que no existía en la memoria de mi familia. Que había sido tan completamente eliminada de la historia que nadie recordaba que había una historia que contar. Pero en el dormitorio de una niña de 6 años a la que nunca había conocido, había una foto mía en la pared. Nunca había estado realmente sola. Simplemente no lo sabía. La gente me hace esa pregunta. ¿Sabes? Cada vez que cuento esta historia. Alguien pregunta. ¿Has perdonado a tu madre? Esta es mi respuesta. Y necesito que te la tomes en serio porque no es el final feliz que todo el mundo quiere. El perdón no es un regalo que le haces a la persona que te hizo daño. Es una decisión que tomas para que el dolor ya no te gobierne a ti. Y todavía no he llegado a ese punto. Puede que nunca llegue. Y eso está bien. No he hablado con Isabel desde Nochebuena. No ha llamado. No ha escrito. No ha aparecido en mi puerta con una disculpa o un guiso o un versículo de la Biblia sobre hijas pródigas. El silencio entre nosotras solía sentirse como una herida. Ahora se siente como un muro que construí a propósito. Y no voy a derribarlo hasta que alguien me dé una razón. Con Clara, estoy abierta,
pero es una apertura condicional. Le hice llegar este mensaje a través de Elena. Hablaré con mi sobrina cuando estés lista para ser honesta. Ni un momento antes. No necesito su disculpa. Necesito su cambio. Todavía no hay respuesta. Puede que no la haya. Puede que sí. Puedo vivir con ambas cosas. Con mi padre, estamos reconstruyendo lentamente. Una llamada telefónica a la semana, una visita al mes. Viene a mi apartamento, le hago sopa y se sienta en el sofá viéndome trabajar en mis informes sin decir mucho. A veces se queda dormido, a veces hablamos. No es perfecto. No está arreglado. Pero es real. Y lo real vale mucho más de lo que he tenido en mucho tiempo. Esa noche en la iglesia, decidí algo que llevo conmigo todos los días. La sangre no anula el comportamiento. Yo decido quién entra en mi vida, yo decido quién se sienta en mi mesa, y me guardo un sitio para mí primero. Esta Navidad fue diferente. No me ofrecí voluntaria para el turno de noche. Por primera vez en 8 años. No estuve en el centro de salud el 25 de diciembre. Estaba en casa. Mi apartamento todavía tenía las escaleras que crujían y las ventanas con corrientes de aire. Pero la mesa, esa pequeña mesa de cocina donde solía comer cereales sola a las 7 de la mañana, estaba puesta. Había añadido 3 sillas más. Javier estaba en el sofá. Está más delgado ahora y se mueve más despacio. Pero tiene color en las mejillas. Y el médico dice que el bypass aguanta. Estaba ayudando a Lucía a colgar un copo de nieve de papel en el árbol de Navidad, mi árbol, que este año medía 2 metros y tenía más adornos que ramas. Elena estaba en la cocina, haciendo lo que hace Elena, alimentando a la gente. Todo el apartamento olía a ajo y romero, y al chocolate que se enfriaba en la encimera. Marcos había traído a Lucía esa mañana. Él y Clara están separados ahora. No es mi historia para contar, y no voy a fingir que sé todas las razones. Pero se paró en mi puerta, me entregó una bolsa con las cosas de Lucía y dijo, gracias por tenerla aquí. Yo dije, gracias por traerla. Clara envió una tarjeta, con 2 palabras dentro, lo siento. No sé si es un principio o un final. No sé si lo dice de la manera que necesito oírlo, pero puse la tarjeta en el alféizar de la ventana, junto a la foto de mi graduación que mi padre tomó, impresa del álbum, en un marco de 5 euros de la farmacia. Lucía estaba en el suelo dibujando. Dibuja constantemente ahora. Cada dibujo tiene 2 personas cogidas de la mano. Miré alrededor de la habitación, pequeña, cálida, imperfecta y llena. La Navidad pasada, una niña llamó a mi puerta con un libro. Esta Navidad, está sentada en el suelo de mi salón dibujándonos a las 2. Algunas historias no tienen un final feliz. Pero esta tiene un principio. Y eso es suficiente. Si todavía estás aquí. Y espero que sí. Quiero decirte algo directamente. No como un personaje de una historia, sino como una persona. Si algo de esto te resulta familiar, el favoritismo, el gaslighting. La forma en que un padre puede sonreír en público mientras te destroza a puerta cerrada, quiero que sepas esto. Irse no es rendirse. Irse es a veces lo más valiente que harás. Lo sé porque lo hice con 26 años. Sola en una bata de hospital. Y me salvó la vida. Y si alguien te ha querido desde las sombras, una presencia que ni siquiera sabías que estaba ahí, no seas demasiado orgulloso para dejarlo entrar cuando finalmente se presente. Mi padre no fue perfecto. Estuvo callado cuando debería haber sido ruidoso. Fue cauteloso cuando debería haber sido audaz. Pero estuvo presente de la única manera que supo, y cuando más importaba, se aseguró de que yo lo supiera. Te mereces un sitio en tu propia mesa. No en la última fila. No en la silla extra. No en la silla plegable que sacan del garaje después de que todos los demás estén sentados. El sitio que tú construiste. El sitio que te ganaste. El sitio que hiciste para ti. Me llamo Sofía Vega. Tengo 34 años. Soy enfermera especialista. Tengo un gato llamado Olivo, un apartamento con ventanas con corrientes de aire, y una sobrina que nos dibuja todos los días. Esta es mi historia. Gracias por escuchar. Si esto te ha llegado, me encantaría escuchar la tuya.
Déjala en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de tu familia para encontrar tu paz? ¿O alguien te ha querido desde la sombra sin que lo supieras? Pulsa el botón de suscribir si aún no lo has hecho. Y echa un vistazo a la descripción para más historias como esta. ¡Feliz Navidad! Estés donde estés, cuando sea que estés viendo esto.